porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa fe, no la fe que cree cuando ve, esa no es fe. La palabra es lámpara. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por permitirnos un día más estar aquí en tu presencia. Te pido, Señor, que en esta hora estemos pendientes, Señor, de lo que tu Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y nos unimos a ti, Señor, como dice tu palabra, el que se une a Cristo se hace un mismo espíritu con Él. Señor, te pedimos, Señor, que tú envíes tu vida a nuestros corazones para que podamos recibir con un corazón sencillo la palabra viva y eficaz. Gracias, Padre. Bueno, hermanos, les tengo una predicación muy hermosa que toda la semana el Señor me estuvo hablando en su palabra en 1 Corintios 15. Y me habló fuertemente un día de madrugada y me dice, nomás me da esta palabra, dice, la sangre y la carne no podrán heredar el reino de Dios. Y como todo este tiempo hemos estado hablando de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, Cristo todo el tiempo nos estuvo hablando y enseñando de el reino de Dios y su justicia. Él todo el tiempo predicó del reino de Dios. Entonces me llama fuertemente y me dice, pues prepárate porque esta sangre y este cuerpo no van a heredar el reino de Dios. Y yo decía, bueno, yo me pellizcaba, este cuerpo y esta sangre no lo van a heredar. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿cómo voy a heredar el reino de Dios? Quiero decirles, mis queridos hermanos que me están viendo, amigos, hermanos aquí en el foro, que el reino de Dios tiene dos aspectos. Tiene un aspecto escatológico y tiene un aspecto escatológico, quiere decir para el futuro, pero tiene un aspecto vital para el presente. Y Cristo lo que quiere es que vivamos ese reino de Dios aquí en el presente para poder heredar el reino celestial. Cuando Él estuvo aquí en su ministerio terrenal, pues sencillamente en aquel tiempo Él vino a los suyos, o sea, a los judíos, pero los judíos sencillamente no le entendieron, no le creyeron. Él mandó, el Espíritu de Dios mandó a Juan el Bautista para abrir el camino al Señor. Y les dice, arrepiéntanse y bautícense, porque vendrá uno mayor que yo y ese los va a bautizar en el Espíritu. Y cuando Cristo ya estaba aquí, les dice, el reino de Dios se ha acercado, porque Cristo es el reino de Dios. Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino de Dios ya está aquí, porque Cristo es el reino de Dios. Es un reino espiritual, un reino celestial. Nuestra predicación, nuestra enseñanza va a estar en 1 Corintios, del 1 al 58. Y el tema es entender el asunto de la resurrección. El apóstol Pablo, cuando él se convirtió por ahí por el año 50,
ya para, tal vez por el 47, por el 48, porque dice que cuando él se convirtió en el camino a Damasco, él tendría como unos 47 años. Y dice que después de que él se convirtió, pasó 3 años en Arabia. Y después empezó su ministerio. Y entonces lo empezó como por ahí por el año del 51, 52 de la era cristiana. Y el apóstol Pablo era un gran hombre. Entonces, imagínese usted el apóstol Pablo que se encuentra de pronto en sus viajes misioneros y llega a una ciudad allá en Grecia, en la ciudad de Corintio. La ciudad de Corinto, era una ciudad muy interesante. Era un centro comercial opulento. ¿Por qué opulento? Porque estaba rodeado de vías de comunicación marítimas y terrestres. Acuérdense que en aquel tiempo el Imperio Romano abrió todas las vías de comunicación porque era el que gobernaba todo el mundo. Entonces lo hacía para tener comunicación con todos sus aliados por ahí. Y esto sirvió mucho a los primeros apóstoles para ir a predicar el evangelio, porque usaron esas vías terrestres que ya existían, tal como ahora existe un medio muy poderoso de comunicación que es la internet. Entonces imagínese usted, ahora la noticia vuela por todas esas vías de comunicación, las abre la gente para comerciar, para lucrar, pero nosotros todo lo usamos para nuestro provecho, porque dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para nuestro provecho y todas las cosas son buenas. Amén. Entonces, así como aquel tiempo los apóstoles de Cristo usaron esas vías tan poderosas que hizo el Imperio Romano, pues también nosotros ahora estamos haciendo lo mismo. El apóstol Pablo también era muy inteligente. Entonces llega a esa ciudad de Corinto, esa ciudad opulenta. Dice que fue un lugar, era un lugar donde se habían construido un templo para las deidades griegas. En aquel tiempo, pues el paganismo estaba en todo su apogeo. Después era el tiempo que estaba, el paganismo duró muchos años, muchísimos. Entonces el apóstol Pablo llega ahí a esa ciudad de Corinto, donde se había edificado un templo para Argos de Jasón. Eran unas mitologías griegas. Entonces, después fueron destruidas por los romanos. Y pasaron como 100 años. Pero como era una ciudad tan importante, las vuelven a construir, vuelven a reconstruir esa ciudad de Corinto. Y entonces se convirtió en la ciudad más importante de Grecia. Dice que era tan importante porque era una colonia romana y era muy importante, que se consideraba como un imperio dentro de un estado, ¿sí? Entonces, lo que se proclamara ahí en esa ciudad de Corinto, como era un lugar estratégico, pues casi se escuchaba por todo el Mediterráneo, por toda Europa, parte de África. Era un lugar donde corrían las noticias por todos lados, ¿sí? Entonces dice que Pablo, él se sintió constreñido. Por eso dice que él sintió que un impulso, ese fuego que el apóstol Pablo tenía por predicar la palabra, dice ahí en Hechos 18:5, que él lo impulsaba el Espíritu Santo a llevar la palabra por todos lados, porque cuando él fue transformado, ya sabemos quién, el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos lo sabemos, y si no lo saben, pues estudien la historia ahí en Hechos de los apóstoles, que más bien son los hechos del Espíritu Santo, y van a entender todo, porque acuérdense, hermanos, que ustedes deben de ser estudiosos. Si no estudian la palabra, entonces van a decir, pues, ¿de qué nos estarán hablando aquí? ¿Quién serán esos corintios? ¿Y de dónde serán? ¿Serán extraterrestres? Pero no, hermanos, era
Los hombres, acuérdense que siempre han sido iguales por pequeñas variaciones según la época, pero seguimos siendo los mismos pecadores y los mismos que nos arrepentimos todo el tiempo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Entonces dice que esa ciudad, pues ahí adoraban también. Después, cuando llegaron los romanos, pusieron ahí también la adoración a Artemisa, a Afrodita, y luego fue Venus y tantas cosas. Ya sabemos todo eso de la mitología griega, ¿verdad? Dice que en ese templo había como unas 1000 prostitutas que eran sacerdotisas exclusivamente para dar cultos paganos, hacer puro desorden. Así estaba el Imperio Romano en aquel tiempo, en una depravación, en una totalidad inmoralidad, alejados de Dios. Dicen que esa fue una de las causas por las cuales el Imperio Romano fue destruido por sus enemigos, porque ya no había moral, se dedicaban a otras cosas menos a vigilar su imperio, ¿verdad? Qué triste eso. Pero fíjese que entonces les voy a decir muchas citas de lo que era esa ciudad de Corinto, pero dicen que en ese tiempo se corría la voz y decían: no a todos les es dado visitar a Corinto, porque la palabra griega korintiazomai significa literalmente era hacer el corintio. Fíjese nada más, vino a querer decir fornicar. Así de mal estaban esos corintios, Dice que todos los griegos, según un historiador, sabían qué significaba cuando decían una muchacha corintia, porque ahí era un lugar de muchas prostitutas. Entonces dice que nos sigue diciendo que cuando se presentaba una obra teatral, dice, y que contrataban a uno de la ciudad de Corintios, siempre le daban el papel de borracho o de depravado. Fíjese nada más qué reputación tenían esos corintios, ¿sí? Pero bueno, entonces el apóstol Pablo, imagínense que llega ahí a predicarles el evangelio. Dicen, pues ahora sí que estamos mal. Dice que el apóstol Pablo, ahí se inspiró. Dice que él se inspiró ahí en ese lugar desde la casa de su amigo Gallo, porque en este ambiente surgió la primera carta de Pablo a los corintios. Ahora hay muchos que no viven plenamente la palabra, que siguen dudando y dicen: ¿cómo que voy a resucitar yo? Y era muy importante que se consideraba como un imperio dentro de un estado, ¿sí? Entonces, lo que se proclamara ahí en esa ciudad de Corinto, fíjese nada más, es una carta de santidad. Vio tal depravación el apóstol Pablo en esa ciudad que Dios le inspiró esa carta de santidad. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, es como si hoy en día alguien se acerca a hablar de santidad a una ciudad como aquí, como Cancún, una ciudad como Las Vegas, una ciudad como San Francisco, una ciudad como Londres. ¿Qué ciudad no está ahorita corintianizada? Todas están ahorita siguiendo la misma actitud de los corintios. Si no, echemos un vistazo a todo lo que es las noticias, ¿verdad, hermanos? Entonces el Señor me dijo, esa predicación de Corintios 15, hermanos, es un tema muy, muy difícil, pues al decirles que yo sencillamente le dije: Señor, yo no tengo que agregarle ni una palabra. Esto nomás fue lo que les dije, fue histórico, según un historiador bíblico, el libro de Moody. Pero la palabra, hermanos, que Dios me ha mandado decir es textual. Y vamos a dar lectura primeramente. Vamos a empezar en Corintios del 1, y si me da tiempo pues lo diré, pero yo voy a enseñarles a ustedes toda la carta, primera carta de los Corintios, desde el 15. Desde el 15, y vamos a empezar del 1 al 34, y si no me da tiempo de acabarlo de decir, pues va a quedar pendiente, pero vamos a ver estos días
toda la primera carta a los Corintios, desde el capítulo 15. Y dice así la bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús y su Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Por eso pedimos que el Espíritu Santo nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para tener esa mente de Cristo y poder recibir esta enseñanza, porque esta enseñanza no es para nuestro intelecto, es para nuestro espíritu. Entonces dice la palabra, y además os declaro, hermanos, el evangelio que yo les he anunciado, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por cual asimismo retengan la palabra que yo les he anunciado como evangelio. ¿Son salvos? Si no, es que habrán creído en vano. Porque primeramente yo os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio completo, hermanos, incluye toda la Biblia, porque en toda la Biblia está la muerte y la resurrección de Cristo. No podemos tomar la Biblia nada más de lo que dice, lo que a mí me gusta, ¿verdad? Sigue diciendo en el 5, y este Cristo que murió y resucitó, dice, apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. En ese tiempo, los mismos judíos, unos creían en la resurrección y otros no creían. Había tal oposición había en ese tiempo, en el año 52, y yo me pregunto, ¿ya no será igual ahora? Hermano, no resistas. Inclina tu corazón a las enseñanzas del Señor. En ese tiempo, los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo. Estaban muy influenciados por las doctrinas de Platón. Ellos nada más creían y eran judíos. Creían en la resurrección del alma, pero en el cuerpo era una locura creer en la resurrección. Ahora hay muchos que no viven plenamente la palabra, que siguen dudando y dicen, ¿cómo que voy a resucitar yo? Este cuerpo, ¿qué va a hacer este cuerpo? Porque tienen una idea muy equivocada, piensan que van a resucitar en este mismo cuerpo. Pero dice, no sean necios, le dice el apóstol Pablo, lo que se siembra no es lo que sale. Se siembra una semilla, un grano de trigo desnudo y surge en una planta diferente, pero de lo mismo. Así vamos a resucitar nosotros. Se sepulta un cuerpo corrupto, pero vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, pero va a ser mi mismo cuerpo. Va a ser el cuerpo de hermana Noemí, no va a ser el cuerpo de nadie más que el mío, pero en otra manifestación. Eso no debemos de ponerlo en duda, porque eso es el centro del evangelio, creer en que Dios se encarnó en la persona del Mesías, que vino a morir por nuestros pecados, porque por nuestro pecado no tiene arreglo. El pecado no se puede perdonar más que matándolo. Y Cristo lo levantó en la cruz del Calvario. Entonces sigue diciendo el 7. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si quieren conocer la historia, pues vayan a los Hechos. ¿Cómo es que se le apareció Cristo al apóstol Pablo? Dice, sigue diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no ha sido en vano. He trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por tanto, sea yo, sean ellos, así predicamos y habéis creído. Todo lo que nosotros somos ahora, si yo estoy aquí parada predicando la palabra, no es porque yo tenga ningún don especial, ni es porque los quiera convencer de nada. No me crean a mí, créanle a la palabra. Porque si estoy aquí parada es solamente por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. La gracia mencionada 3 veces en este versículo es Cristo resucitado, que se hizo el Espíritu que nos da vida. Por eso ahorita es la era del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo vivificado, que murió y que resucitó. El Espíritu que nos da vida, una vida nueva para poder vivir yo en este mismo cuerpo, la humanidad nueva de Cristo resucitado. Amén. Es el Espíritu de Dios, el Dios triuno, procesado para vivir una vida victoriosa. Cuando yo digo que tengo a Cristo, tengo a Dios, tengo el Espíritu Santo, tengo al Hijo, tengo todo, tengo la vida nueva, la nueva creación. Es lo que a veces no nos cabe, porque queremos o lo espiritualizamos o lo queremos entender con la mente intelectual, pero esto no es para entenderlo con nuestra mente intelectual. Esta es una realidad, hermano. Es una realidad. La realidad de un creyente no es que viva como el que era antes, es que viva en su nueva realidad. No es que esté viendo cómo era, sino que viva por lo que no ve. Esa es la verdadera vida de un cristiano, que vive en victoria por lo que no ve, no por lo que ve. Amén. Porque vivimos la vida de Cristo resucitado. Dice, pero si se proclama a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo andan diciendo ahí entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo pueden decir que no hay resurrección de muertos? Esos corintios estaban todos confundidos. Unos creían, otros no creían, porque ahí era una sociedad mixta. Era una sociedad que había griegos, había romanos, había gentiles, había paganos, había de todo. Había de todo ahí. Tal como ahora, ¿sí? Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra proclamación, vana es también nuestra fe. A veces me dicen a mí, bueno, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás en un canal de televisión? ¿Qué estás haciendo ahí? Hay muchos canales cristianos. Sí, hay mucho de todo. Pero dice que todos debemos de glorificar a Dios. Resucitó la primera vez, dice que las tumbas se abrieron y allí resucitaron todos los patriarcas, todos los hombres de Dios se levantaron juntamente con él. Victoriosa.
Cuando yo digo que tengo a Cristo, tengo a Dios, tengo al Espíritu Santo, tengo al Hijo, tengo todo, tengo la vida nueva, la nueva creación. Porque Dios quiere usar todos los medios que ha puesto al alcance del hombre, ya sea que los hombres los usen para proclamar su evangelio, o ya sea que los hombres los usen para proclamar cualquier cosa, pero todo es de Dios y para Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde los cielos, solamente para glorificar y para honrar su nombre. Además, le sigue diciendo el apóstol Pablo a los corintios: si fuera nuestra fe vana, dice, además somos hallados falsos testigos. Si yo no estuviera convencida de que Cristo resucitó y que me ha dado una nueva vida y que me ha transformado, no estaría aquí parada hablándoles a ustedes que la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para transformar al hombre caído, al hombre pecador, a la mujer más perdida, al hombre más perverso. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para regenerar nuestra naturaleza pecaminosa y darnos una nueva vida en Cristo, un espíritu renovado. Dice, además, entonces seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó. Si en verdad los muertos resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nula es nuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Dice que Dios no es un Dios de muertos, que es un Dios de vivos. Por eso nosotros le oramos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, los patriarcas de la fe, que ellos no murieron, ellos están vivos. Cuando Cristo resucitó la primera vez, dice que las tumbas se abrieron y allí resucitaron todos los patriarcas, todos los hombres de Dios se levantaron juntamente con Él. Amén. Porque nosotros adoramos a un Dios vivo. Entonces dice que seríamos desdichados si solamente estuviéramos adorando a un Cristo muerto. Hay una alabanza preciosa que dice: Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en todo mi ser. Pero si es que de veras estás unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Sigue diciendo el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto es sencillamente el poder de Dios. Por uno entró el pecado, pero por otro entró a la vida. Toda la semana me he estado yo enfrentando con algunas dificultades, con problemas de personas que llegan y dicen, pero es que mi papá, mi abuelito, y que no sé qué. Le digo, mira, no te atormentes. Dice que nosotros solamente heredamos hasta la 4ª generación. Y la 4ª generación abarca 14 parientes en total. Dice que heredamos las maldiciones hasta la 3ª y 4ª generación. Pero cuando el Señor me mostró a mí este texto que dice que por un solo hombre entró la vida y por ese solo hombre dice que recibimos las bendiciones
nos alcanzan hasta 1000 generaciones. O sea, ¿qué se compara 4 generaciones con 1000 generaciones? No vivamos atados al hombre viejo, no vivamos atados a nuestro pasado, no vivamos echando la culpa a donde nací, a mi linaje, a donde me crié, que porque me maltrataron, que porque esas maldiciones quedan rotas, porque yo soy la primera generación. Una vez que Cristo me alcanza como el apóstol Pablo, y en ese momento se rompe toda maldición generacional. Y entonces, si yo soy salvo, a mí y a los que vienen, a todas mis generaciones, hasta 1000 generaciones, nos van a alcanzar las bendiciones. Démosle un gloria a Dios, un aplauso, que no tenemos de qué preocuparnos. El 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Las primicias, Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Fíjese, primero son las primicias, de que todos en orden, las primicias, que es Cristo. Luego, todos, dice, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que no todos, solamente los que son de Cristo. Aquí no habla en ningún momento de una resurrección universal. Habla solamente los que son de Cristo. Gloria a Dios. Luego dice, el fin, cuando entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando Cristo destruya la autoridad satánica, someta a todos sus enemigos, destruya la muerte y entregue el reino a Dios, el Padre, es decir, cuando todas las cosas negativas hayan sido eliminadas y todo el propósito eterno de Dios haya sido cumplido y la vieja creación sea concluida. La creencia de la nueva era unen el mal y el bien y lo ponen en un círculo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Y lo han dicho, que eternamente el bien y el mal tienen que existir, porque es necesario que exista el bien para que existe el mal, o que el mal exista para que exista el bien. Esa es una mentira del diablo. El mal, Dios lo va a destruir para siempre en el infierno. Lo va a destruir. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, en lo cual nunca debemos de desfallecer. Porque este cuerpo y esta tierra, todo va a ser nuevo y nosotros vamos a ser transformados. Sigue diciendo en el 25, porque preciso es que Él reine hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. La muerte, el último enemigo, es abolida, porque todas las cosas la sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea que aquí Cristo es increado, por tal motivo Él no está sujeto, a Él están sujetas todas las cosas. Amén. Y el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó. A Él todas las cosas, a Cristo dice, todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Dice que Dios es el que ha sujetado todas las cosas.
todas las cosas. Tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso que no se combina con la maldad. Dios aborrece el pecado porque Él es santo. Es mentira que siempre tengan que estar juntos el bien y el mal, porque así es eternamente. No es así, porque tenemos la palabra que nos enseña todo lo contrario. Sigue diciendo el 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si realmente los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a que nos desprecien? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Fíjese cómo el apóstol Pablo, siendo un fariseo, él conocía muy bien la palabra, conocía muy bien la ley de los profetas, conocía todas las profecías que se habían dicho del Mesías. Cuando él fue encontrado por Cristo en el camino a Damasco, dice que lo cegó una luz que lo dejó 3 días ciego. Y dice, yo no puedo entender, decía el apóstol Pablo, como un verdadero judío, ¿por qué ustedes judíos me quieren a mí matar? ¿Por qué me rechazan? Nomás porque digo y creo en la resurrección de los muertos. Y porque Cristo es el Mesías, porque se me apareció a mí, por eso me quieren matar. ¿Se imagina usted la rebeldía de esas personas? La rebeldía que existe hasta el día de hoy. Porque el poder que salva, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Dios aborrece el pecado porque Él es santo. Es mentira que siempre tengan que estar juntos el bien y el mal, porque así es eternamente. No es así. Es algo terrible la rebeldía del hombre. Dice, si como hombre batallé en Efeso, con fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, decían en aquel tiempo, pues total, los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos y todo se acabó. Esa es la actitud que tienen ahora muchos hermanos. No hay más, no hay vida eterna en el más allá. Todo está aquí. Hermanos, si tú estás pensando ahora así, yo nomás te recuerdo que esta sangre y este cuerpo no heredarán el reino de Dios. Así pensaban en aquel tiempo la gente, hace 1950 años. Espero que ahora no sea igual. Espero que ahora no sea igual. Decían en aquel tiempo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y ni quien se acuerde de nosotros. Pero hay una vida eterna. Hay una vida eterna cuando tú te mueras, hermano. Si la muerte te sorprende ahorita, si te sorprende en tus vicios, así te vas a ir hasta la eternidad. Y si te sorprende alabando a Dios, así te vas a ir a la eternidad. Una vez muerto, ya no hay cambio. Ya no hay cambio, ya no hay posibilidad de arreglar nada.
Dice la palabra, el que sea impuro, que se siga ensuciando todavía, porque el tiempo se acaba, este tiempo se acaba. Pero entonces entramos a la eternidad, ¿para salvación o para condenación? Dice la palabra, el que sea impuro, que se siga ensuciando todavía. Y el que sea santo, que se siga santificando todavía, pero eso es después de la muerte. No se engañen, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a la sobriedad como es justo y no pequen, porque algunos de vosotros no conocen a Dios. Imagínense que le digan eso, ¿verdad? Por eso dice, ser un hereje que afirma que no hay resurrección, eso es no conocer a Dios. Porque ignoran el poder de Dios y su santidad. Esto es una vergüenza para los creyentes. Si alguna vez nosotros hemos negado como creyentes la resurrección, es una vergüenza. Es una vergüenza que estemos dudando de ese poder. Porque el poder que salva, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. El poder de la salvación está en la muerte y en la resurrección de Cristo. La realidad de la resurrección está contenida y escondida en la naturaleza. Así nuestra salvación está escondida en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? A mí me lo han preguntado y hermanos me lo han preguntado, ¿qué clase de cuerpo voy a tener? Y por eso Jesús les dijo, es que ustedes se equivocan porque no conocen las Escrituras. ¿Cómo puede un cristiano preguntar eso? ¿En qué cuerpo voy a regresar? Si es que voy a resucitar. Y hay por ahí muchos dicen que este cuerpo va a ser eterno. ¿En qué cuerpo? Dice. Y les contesta el apóstol Pablo, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino tiene que morir. Lo que siembras tiene que morir. Forzosamente tiene que morir. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. El 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Por aquellos que piensan que la evolución, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo les demostró a los corintios y les dice necios, que Dios puede dar un cuerpo a todos los seres resucitados, tal como dio un cuerpo a todas las cosas creadas, a los hombres y a los animales de la tierra, a las aves del aire y a los peces del agua, los cuales son cuerpos terrenales y tienen glorias diferentes. Al sol, a la luna, a las estrellas, las cuales son cuerpos celestes. Imagínense que
los hombres de la antigüedad adoraron la creación. Les rindieron culto a todos esos criaturas del Señor, porque son hermosos. Es hermosa la luna, hermoso el sol, las estrellas. Pero dice, no quisieron seguir a Dios, aunque lo conocieron. No quisieron rendirle culto a Dios, sino que dice, se envanecieron en sus propios pensamientos y Dios les dio una mente reprobada. Eso lo dice en la carta a los Romanos. Entonces sigue diciendo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo anímico, resucitará cuerpo espiritual, puesto que hay cuerpo anímico y hay cuerpo espiritual. ¿Se fijan cómo Dios para todo tiene un paralelo? Hay un cuerpo anímico, en otras versiones dice, hay un cuerpo animal. Entonces muchos hombres dicen, nosotros los evolucionistas dicen, es que antes éramos animales. No comprenden. Animal quiere decir un cuerpo anímico, porque primero es el hombre anímico con voluntad propia, para que vaya él haciendo su propia elección, para que trascienda al hombre espiritual. Porque anímico quiere decir carne y sangre. El alma es carne y sangre, y esas dos cosas no van a heredar el reino de Dios. Porque está escrito ahí en el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos el espíritu, el fuego de Dios en nuestro corazón. Yo te invito, hermano, que allí donde estás, tú que me escuchas, amigo, amiga, que si esta palabra cayó en tu corazón, eres tierra fértil, haz una decisión y dile al Señor, quiero tu vida en mi corazón, Padre eterno. Quiero servirte, quiero ser un discípulo tuyo, quiero que me enseñes tu verdad, porque como está escrito, solamente conociendo la verdad, esta nos va a hacer libre. Si nunca le has dicho al Señor, perdona mis pecados, Señor, quiero que tú inscribas mi nombre hoy en el libro de la vida. Hoy reconozco que tú moriste por mis pecados y yo te invito a que entres a mi corazón. Gracias por perdonarme y darme una nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga.